Algo verdaderamente significativo acaba de suceder en mar abierto, y los canales informativos tradicionales no lo están aclarando como se merece. Una embarcación militar estadounidense ha detenido un cisterna procedente de Rusia que iba camino a Venezuela llevando gasolina. Pero esto va más allá de una simple nota sobre castigos económicos o diplomacia. Lo que vemos es un cambio radical en cómo se ejerce la autoridad en el planeta, con consecuencias extensas que nos tocan a cada uno. Déjenme explicar paso a paso qué pasa de verdad. Al ver que Estados Unidos para a la fuerza una nave en alta mar, no se trata solo de aplicar multas financieras, sino de declarar que las reglas del intercambio mundial, que en teoría obligan a todos, solo cuentan si lo decide la capital estadounidense. Se usa el poder armado para elegir quién negocia con quién. Y ello representa un giro en las relaciones de dominio que conocemos desde el cierre de la Segunda Guerra Mundial. Venezuela precisa esa gasolina. Rusia busca colocarla. Son dos estados independientes tratando de cerrar un acuerdo comercial válido. Sin embargo, una tercera parte se mete y afirma: no, no lo hagan porque lo prohíbo yo. Eso captura la pura naturaleza de un dominio imperial. Y lo que hace este episodio tan vital es que Rusia, al contrario de varias naciones en los últimos tiempos, se está plantando. No se rinde sin más al impedimento. Nos obliga a hacernos interrogantes difíciles sobre la ética planetaria, sobre quién tiene la potestad de fijar las normas del escenario global y sobre hacia dónde vamos si la fuerza bélica se convierte en el árbitro supremo del intercambio internacional. Déjenme ahondar en este asunto, ya que bajo la apariencia de esta historia hay varios niveles de sentido que hay que captar. Cuando contemplamos un destructor norteamericano parando un buque petrolero de Rusia, lo primero que hay que indagar es, ¿con qué legitimidad se lleva a cabo esto? Y justo ahí el panorama se vuelve iluminador de veras, pues la contestación revela el modo real en que marcha el esquema mundial, no como lo pintan en los textos de diplomacia o en las alocuciones oficiales. Estados Unidos ha aplicado castigos a Venezuela y asimismo a Rusia. Mas aquí está el punto esencial que pasa desapercibido para muchos. Esos castigos norteamericanos son normativas internas de Estados Unidos. Son resoluciones tomadas en la capital, ratificadas por el legislativo de allá o activadas por órdenes del Ejecutivo. Ahora, reflexionen sobre esto. ¿Por qué una norma de Estados Unidos habría de regir para una nave rusa que lleva gasolina a Venezuela? ¿Por qué las compañías de Rusia y Venezuela deberían acatar regulaciones dictadas en una nación donde no actúan, de la que no son residentes y en cuyo arreglo político no participan? Este es un tema clave acerca de la independencia estatal y de cómo actúa en verdad el dominio en nuestra era. La explicación que nos dan es que Estados Unidos cuida principios compartidos por todos, lucha contra sistemas dictatoriales y resguarda la libertad y las libertades individuales. Pero déjenme formularles un interrogante. ¿Quién estableció que la capital estadounidense posee la prerrogativa de ser el guardián ético del globo? ¿Quién eligió para concederle a Estados Unidos esa función? Desde luego no lo hizo el conjunto de naciones mediante alguna consulta universal. Y en esto reside lo intrigante. Al examinar el pasado, notamos que este cargo de vigilante planetario que Estados Unidos se ha atribuido no tiene paralelos auténticos en los anales humanos.
ni los vastos dominios antiguos reclamaban tal tipo de legitimidad ética general. Los romanos no detenían embarcaciones persas invocando ideales comunes. Los ingleses, en el apogeo de su reinado, eran más directos con sus metas. Anhelaban mando financiero y autoridad, sin disfrazarlo tanto con argumentos éticos. Pero volvamos al Cisterna. Esta nave trae una gasolina que Venezuela requiere de inmediato. Y en este punto hace falta captar por qué Venezuela, que cuenta con algunas de las reservas petroleras más grandes del orbe, debe traerla de afuera. No se debe a un antojo natural ni a un error mecánico sin explicación. Resulta del impacto directo de años de castigos financieros que han arrasado la habilidad de Venezuela para procesar su petróleo crudo y sostener su red energética. Esos castigos han cortado el camino de Venezuela a avances técnicos, a piezas de recambio, a capitales externos y a los circuitos monetarios globales. Han convertido lo que antes era un sector petrolero floreciente en un aparato que apenas se mantiene operativo. Y en este instante, cuando Venezuela procura conseguir la gasolina que le urge de otra nación lista para suministrársela, Estados Unidos se inmiscuye con armas para frenar ese trato. Piensen en lo que implica esto de fondo. No hablamos de interceptar ojivas atómicas o componentes para armamento explosivo. Hablamos de gasolina para que los individuos vayan a laborar, para que las clínicas tengan luz, para que las plantas fabriquen. Hablamos de los requerimientos básicos para que una comunidad opere. Y el dilema ético que surge es: ¿con qué base moral puede un Estado resolver que otro no merezca adquirir gasolina para su gente? El relato formal mantiene que tales castigos intentan apretar al régimen venezolano, impulsar un relevo en el mando y recuperar la libertad. Pero he aquí lo que el pasado nos ha demostrado repetidas veces. Los castigos financieros no tumban administraciones. Lo que logran es generar padecimientos masivos en los habitantes comunes. Lo atestiguamos en Irak durante los 90, donde los castigos provocaron el fallecimiento de cientos de miles de infantes, al tiempo que Saddam Hussein permanecía sólido en su puesto. Lo atestiguamos en Cuba por años, donde el bloqueo no sacó a los Castro, pero sí complicó enormemente la existencia de los cubanos ordinarios. Y lo atestiguamos hoy en Venezuela, donde los castigos no han alterado la administración, pero sí han agravado una emergencia de ayuda que ha forzado a millones de venezolanos a dejar su tierra. Y aquí yace la ironía despiadada. Cuando millones de venezolanos escapan de su nación en buena medida por las circunstancias financieras creadas por los castigos, varios terminan en el límite sureño de Estados Unidos, pidiendo refugio. Y ahí la misma nación que puso en marcha las medidas que ayudaron a originar la emergencia los ve como un asunto de inmigración que hay que manejar con más barreras, más expulsiones y más vigilancias limítrofes. Se trata de un bucle en la diplomacia que produce las situaciones para las emergencias de migración y después estigmatiza a los que escapan de tales emergencias. Pero regresemos al instante preciso de este cerco marítimo, pues urge captar qué ocurre desde el ángulo del marco legal global. Las zonas marítimas abiertas, en principio, son áreas donde las naves de toda nación gozan de libre tránsito. Este es un pilar básico del arreglo mundial fijado después de la Segunda Guerra Mundial. El Tratado de las Naciones Unidas sobre la legislación marítima fija estándares nítidos en eso. Pero lo que observamos es que Estados Unidos,
Procede como si tales estándares no contaran cuando resuelve que no. Emplea su preeminencia bélica para pasar por alto los fundamentos del marco legal global cuando estorban sus fines diplomáticos. Algunos dirán que Estados Unidos está autorizado porque impone sus propias normativas de castigos. Pero analicen la razón de ese planteo. Si cada estado pudiera emplear su potencia armada para forzar sus regulaciones internas en alta mar contra naves ajenas, el entero esquema mundial caería en desorden. ¿Qué pasaría si China optara por detener embarcaciones de Estados Unidos que llevan mercancía a Taiwán alegando que no acepta la validez de los lazos comerciales con Taiwán? ¿Qué ocurriría si Rusia optara por detener naves que transportan provisiones a Ucrania? Estados Unidos gritaría que eso viola el marco legal global, una ofensiva intolerable, una declaración bélica. Pero cuando Estados Unidos realiza idéntico acto, nos aseguran que es una imposición válida de castigos. Esta hipocresía no surge por azar. Forma parte clave del modo en que marcha el arreglo imperial. El dominio se caracteriza justo por su habilidad de imponer estándares que otros han de obedecer, más que él puede saltarse cuando le conviene. Eso define el núcleo del dominio imperial, la habilidad de colocarse sobre los estándares que obliga a los demás. Y lo que vuelve este episodio tan trascendente en la cronología es que presenciamos este patrón imperial topándose con estados que tienen la habilidad y el deseo de oponerse. Rusia no equivale al Irak de 2003 ni a la Libia de 2011. Rusia es un coloso atómico con un contingente armado notable, coaliciones tácticas y bienes financieros importantes. Al bloquear Estados Unidos, este cisterna no puede dar por hecho que Rusia lo tolere sin reacción. Venezuela, si bien mermada financieramente por lustros de castigos, posee coaliciones con Rusia, China, Irán y otras naciones que cada vez muestran más disposición a confrontar el predominio de Estados Unidos. Esto indica que estamos en una fase donde las movidas de Estados Unidos pueden intensificarse de modos impensables en épocas pasadas. Y esto es lo que de veras urge comprender de este episodio cronológico. No vemos meramente un roce entre Estados Unidos y Venezuela o entre Estados Unidos y Rusia. Asistimos al avance de una pugna mucho más extensa sobre la base esencial del arreglo planetario. Por encima de 70 años, desde el término de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha sido el coloso predominante sin discusión. Ha empleado esa ubicación para forjar un esquema mundial que en diversos sentidos favorece sobre todo a Estados Unidos y a sus socios más próximos, la divisa dólar como moneda reserva planetaria, las entidades monetarias globales controladas por Estados Unidos y Europa, los esquemas de intercambio mundial armados para beneficiar a las finanzas occidentales. Todo ello ha integrado lo que en ocasiones llaman el arreglo global fundado en estándares, mas aquí está la verdad incómoda. Ese arreglo fundado en estándares solo ha impuesto de verdad los estándares a ciertas naciones. Los estados fuertes, particularmente Estados Unidos, han transgredido esos estándares una y otra vez sin padecer repercusiones genuinas. Estados Unidos atacó Irak sin el visto bueno del Consejo de Seguridad de la ONU. Ha tumbado administraciones elegidas por voto en montones de naciones durante la Guerra Fría y luego. Ha maltratado cautivos contrariando los pactos de Ginebra.
Ha vigilado a dirigentes de naciones socias y ha empleado aviones no tripulados para eliminar individuos sin juicio apropiado en territorios con los que no mantiene hostilidades oficiales. Y en todos esos episodios, cuando otras naciones o entidades globales han objetado, Estados Unidos ha procedido igual porque posee la fuerza para ello. Lo que observamos con el cerco al cisterna ruso es un nuevo ejemplo de este mismo patrón, pero en un entorno planetario que se ha transformado de raíz. China se ha alzado como un titán financiero. Rusia ha rehecho su potencial bélico y ha probado su disposición a activarlo, tal como lo notamos en Siria y actualmente en Ucrania. Irán ha forjado habilidades locales notables. Naciones en América Latina, África y Asia muestran cada vez más ganas de confrontar el control occidental. El orbe multipolar, que numerosos expertos han vaticinado por años, empieza a concretarse en serio. Y en este marco de transformación planetaria, las antiguas estrategias de Estados Unidos provocan formas inéditas de oposición. Al cerrar Estados Unidos, el paso a ese cisterna ruso no solo impactó a Rusia y Venezuela, mandó una señal a toda nación del orbe que piense en oponerse a los gustos de Estados Unidos. Les indica: da igual lo que establezcan las normativas globales, da igual cuáles sean tus prerrogativas como Estado independiente. Si confrontas a la capital estadounidense, emplearemos nuestro poder armado para frenarte. Pero esa misma señal alienta a un número creciente de naciones a indagar opciones al esquema controlado por Estados Unidos. Eso vuelve la coyuntura tan riesgosa y tan relevante. Nos hallamos en una etapa de paso entre un orbe unipolar regido por Estados Unidos y un orbe multipolar donde la autoridad se reparte más. Y el pasado nos indica que estas etapas de paso son las más riesgosas. Son las fases donde más fácilmente surgen conflictos mayores, ya que el coloso reinante busca conservar su lugar, mientras los colosos en auge buscan ganar más terreno y libertad. La Primera Guerra Mundial ocurrió en una etapa de paso cuando el Reino Unido perdía su rol reinante y Alemania subía. Estamos en una fase similar hoy, aunque con el agregado de complejidad de las ojivas atómicas que tornan un roce directo entre colosos potentes en algo posiblemente devastador para el género humano entero. Por eso, al notar ese destructor norteamericano cerrando el paso a ese cisterna ruso, urge captar que observamos bastante más que una mera imposición de castigos. Observamos a un coloso reinante en decadencia comparativa, procurando activar su preeminencia armada para sostener un arreglo planetario que un número creciente de naciones confronta. Observamos la colisión entre la pretensión de Estados Unidos de que le corresponde regir el intercambio global y la pretensión de otras naciones de que les asiste el derecho a negociar mutuamente sin intromisiones foráneas. Observamos la concreción tangible de las fricciones que se han amontonado por años y existe otro aspecto que urge evaluar: el precio financiero y personal de tales medidas. Los castigos contra Venezuela han ayudado a una de las emergencias financieras más graves en la cronología contemporánea de América Latina. El Producto Interno Bruto de Venezuela se ha reducido más del 70%. La superinflación ha arrasado los fondos de millones de individuos. Los suministros elementales como la corriente y el agua limpia se han hecho inestables. El arreglo sanitario ha fallado en numerosas áreas. Millones de individuos han salido del territorio y claro,
Las decisiones de la administración venezolana han sumado a esta emergencia, pero los castigos de Estados Unidos han agravado el panorama de modo exponencial y han cerrado rutas posibles de resurgimiento financiero. Al cerrar Estados Unidos el paso a esa cisterna, no solo emite un anuncio diplomático, sino que extiende de forma activa el padecimiento de millones de venezolanos comunes que solo anhelan vivir con normalidad. Está obstaculizando que Venezuela acceda a la gasolina que precisa para que sus finanzas marche. Y el dilema ético que nos toca plantearnos es, ¿vale la pena? ¿Vale la pena el padecimiento personal que originan tales medidas? ¿Y qué logran en concreto? Porque esta es la verdad. Tras lustros de apremio máximo y castigos, la administración venezolana que Estados Unidos desea sustituir continúa al mando. Los castigos no han alcanzado su meta diplomática anunciada. Lo que han alcanzado es una penuria personal inmensa. Han impulsado a Venezuela a reforzar coaliciones con Rusia, China e Irán, justo lo opuesto a lo que al parecer buscaban. Han generado un éxodo masivo que ha desequilibrado a las naciones colindantes de América Latina. Han dado a otras naciones, sobre todo en el sur planetario, un caso adicional de cómo Estados Unidos activa su autoridad financiera y armada para infligir padecimientos cuando las naciones no siguen sus inclinaciones diplomáticas. Y ello nos conduce a un tema más hondo sobre la ética de la diplomacia de Estados Unidos. En la capital estadounidense hay una presunción casi instintiva de que Estados Unidos posee la prerrogativa e inclusive el deber de meterse en otras naciones cuando éstas no satisfacen ciertos criterios que Estados Unidos fija. Esta presunción está tan incrustada en la tradición diplomática de Estados Unidos que pocas veces se interpela de raíz. Las discusiones en la capital suelen centrarse en cómo meterse, no en si conviene meterse sobre qué métodos aplicar. ¿Verdad? Si Estados Unidos posee la prerrogativa elemental de decidir qué clase de administración deben poseer otras naciones, pero desde el punto de vista de mucho del planeta restante, esta presunción resulta harto conflictiva. Para numerosos individuos en América Latina, África, Asia y el Medio Oriente, la cronología de la intromisión de Estados Unidos no es un relato de emancipación y fomento de la libertad. Es un relato de respaldo a tiranos cuando tales tiranos atendían los objetivos de Estados Unidos, de destitución de administraciones votadas cuando esas administraciones estatizaban bienes o aplicaban estrategias financieras que desagradaban a la capital, de ataques y explosiones que acabaron con millones de vidas, de castigos financieros que originaron padecimientos inmensos en las gentes civiles. Al cerrar Estados Unidos, ese cisterna ruso cerca de las playas de Venezuela, numerosos individuos en el sur planetario no perciben una gallarda guarda de la libertad. Perciben lo idéntico que han percibido por lustros, un coloso imperial activando su preeminencia armada y financiera para forzar su deseo sobre estados más frágiles, en la prolongación de esquemas coloniales e imperiales que en teoría concluyeron en el siglo XX, pero que de hecho solo mutaron de aspecto el colonialismo oficial, donde las naciones europeas mandaban de forma directa regiones en África, Asia y América Latina,
Ha finalizado, pero lo han suplantado modos más discretos de control, donde las entidades monetarias globales, los pactos de intercambio desiguales, los castigos financieros y la intromisión armada esporádica conservan a muchas naciones del sur planetario en roles inferiores. Y he aquí por qué este episodio resulta tan relevante. Ese esquema está siendo confrontado de formas que no habíamos notado en lustros. Al despachar Rusia ese cisterna a Venezuela, pese a los castigos de Estados Unidos, emite un anuncio. Indica que no admite la prerrogativa de Estados Unidos. Demandar con quién puede negociar. Al edificar China vías de intercambio alternas vía su plan de la cinta y el camino, forja una red que aminora la relevancia en los esquemas regidos por el oeste. Al instaurar las naciones sistemas para negociar en divisas ajenas al dólar, están desgastando uno de los soportes del dominio de Estados Unidos. Al optar las naciones de América Latina por administraciones progresistas que anteponen la independencia estatal al acoplamiento con la capital estadounidense, están desechando lustros de apremio de Estados Unidos. Ninguno de tales avances por separado basta para derrumbar el arreglo regido por Estados Unidos, pero juntos encarnan un viraje profundo en la diplomacia planetaria. Y la reacción de Estados Unidos, ilustrada por ese destructor cerrando el paso a ese cisterna, es básicamente procurar activar la potencia para conservar un esquema que una porción cada vez más grande del orbe rechaza. Esta es una táctica que acaso falle a la larga porque la potencia armada sola no puede respaldar por siempre un arreglo planetario cuando ese arreglo se ve como inválido por una fracción notable del orbe. Veámoslo desde otra óptica. Colóquense en la piel de un dirigente de una nación africana, del sureste asiático o de América Latina. Está notando lo que le ocurre a Venezuela. Nota que Venezuela procuró seguir una dirección diplomática que no complacía a la capital estadounidense. Nota que por ello, Venezuela recibió castigos financieros arrasadores. Nota que cuando Venezuela intenta obtener soporte de otras naciones, Estados Unidos activa su flota armada para obstaculizarlo literalmente. ¿Qué enseñanza saca de ello? La moraleja es que si te opones a Estados Unidos, padecerás repercusiones financieras y acaso bélicas catastróficas, sin que cuenten las normativas globales sobre independencia y libre elección. Pero ahí está el reverso. También nota que tras tantos años de apremio total, Venezuela persiste como Estado libre. Nota que posee compañeros listos para asistirlo pese a las intimidaciones de Estados Unidos. Nota que hay rutas de oposición factibles y progresivamente se percata de que para Estados Unidos también existe un precio por sostener tales medidas. Estados Unidos está dilapidando prestigio diplomático. Está impulsando a las naciones a crear coaliciones alternas y está mostrando al orbe que no acata los mismos estándares globales que dice proteger la coyuntura de Venezuela. Y este cisterna cerrado es un reflejo en miniatura de estas pautas planetarias más amplias. Es un instante donde podemos percibir con total nitidez cómo actúa el dominio de veras en el esquema mundial, no como se presume que debiera actuar en la doctrina. Nos indica que el arreglo global fundado en estándares solo los activa de modo parcial. Nos indica que la potencia armada continúa como el sustento final del dominio diplomático planetario. Nos indica que las naciones más endebles poseen escasa guarda auténtica ante la presión de las más robustas y nos indica que estamos en una fase donde ese esquema está siendo confrontado progresivamente. Ahora, ¿qué acarrea todo ello para lo venidero? Resulta arduo vaticinar con precisión cómo se zanjarán tales pugnas, pero podemos marcar algunas direcciones nítidas. Primero,
¿Acaso surjan más de tales choques frontales entre Estados Unidos y las naciones que oponen su predominio? Estados Unidos tiene mucho invertido en conservar su rol reinante como para asumir sin lucha un orbe multipolar. A su vez, naciones como Rusia y China tienen mucho en riesgo como para tolerar por siempre el control de Estados Unidos. Esta es la receta para una pugna persistente y acaso intensificada. Segundo, ¿acaso presenciemos la creación sostenida de grupos sustitutos y esquemas paralelos? Si el esquema regido por Estados Unidos te barra el paso, forjas tu esquema propio. Esto es lo que notamos con el crecimiento de grupos como los BRICS, con la forja de mecanismos de cobro sustitutos y con vías de intercambio que sortean el mando occidental. El orbe se está dividiendo en zonas de impacto que rivalizan entre sí, de un modo que nos evoca más la era previa a la Primera Guerra Mundial que la subsiguiente a la Segunda. Tercero, podemos prever que tales fricciones acarrearán impactos financieros notables. El esquema planetario unido que brotó tras el cierre de la Guerra Fría se apoyaba en el predominio de Estados Unidos y en un acuerdo básico entre los colosos potentes sobre las normas esenciales del juego. Al romperse ese acuerdo, al estar los colosos potentes en roce activo, el esquema financiero planetario se divide. Esto implica más inestabilidad, más cortes en las redes de abastecimiento y más duda financiera. Ya lo notamos con el conflicto en Ucrania y sus repercusiones en los costos de la energía y la comida. El cerco a cisternas rusos hacia Venezuela integra el mismo esquema. Cuarto, y tal vez lo más preocupante sea el peligro de una intensificación bélica. Al tener destructores norteamericanos deteniendo de forma tangible naves rusas, estás en una coyuntura riesgosa. Solo hace falta que un oficial elija mal en el calor del instante para que nazca un suceso global grave que pueda salirse de control. El pasado abunda en conflictos que partieron de sucesos comparativamente pequeños y que crecieron por las redes de coaliciones, los pactos anteriores y las pautas de honor estatal y fiabilidad diplomática. Y esto es lo primordial que urge captar. Ninguna de tales direcciones ayuda a las personas ordinarias en ningún rincón del orbe. Las pugnas entre colosos potentes, la división financiera, la intensificación de fricciones bélicas. Todo ello complica la existencia, la torna más riesgosa y más inestable para millones de individuos que solo aspiran a existir en calma y con certeza. Los venezolanos que no logran gasolina no ganan con estos enredos geopolíticos. Los norteamericanos que notan cómo sus contribuciones se destinan a extender autoridad armada por el globo, en vez de aplicarse en sus propios barrios, no ganan. Los rusos, los chinos, las gentes de cada rincón del orbe que lidian con la duda financiera y el peligro de pugna no ganan. Los únicos que obtienen ventaja son los grupos selectos que conservan su autoridad mediante tales pugnas. Las empresas de armamento que captan acuerdos rentables, los dirigentes que activan el temor y el patriotismo para apartar el foco de las cuestiones internas, los grupos financieros selectos que se lucran de la inestabilidad y logran manipular diversos esquemas poniéndolos en competencia. Para los demás, este es un sendero hacia más padecimiento, más separación y más riesgo. Y esa es la desdicha principal de este episodio cronológico. Asistimos al avance de pautas que casi nadie anhela, pero que aparentan poseer su propia razón inexorable porque se enraizan en las formas de dominio y en los objetivos de quienes las dirigen.